el servicio mío, tanto mío como el suyo, y de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios, oye, como nosotros nos autodenominan, siervos. La palabra siervo viene del término servicio. A veces nosotros nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga en este hermoso tiempo. Este es tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés y yo feliz de día tras día traer una entrega, un testimonio, una palabra que te bendice y también que te edifica. Hoy quiero compartir este escenario con un hombre de Dios, un hombre extraordinario, un hombre que trae un tema de elevación espiritual. Así que, bienvenido mi hermano, Dios te bendiga. Te bendiga mi hermana Minerva, para mí es un grato placer estar aquí juntamente con ustedes para así compartir el pan nuestro de cada día y créeme que con esa presentación que tú me diste ya yo me la voy a creer. Bien, para mí es un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias. Sabemos que sí. Necesito hacerte una invitación. Sí, nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. No me digas que no te has suscrito. Bueno, pues te invito a que te suscribas porque este tema tienes que compartirlo con alguien. Hay vidas que serán elevadas de una forma extraordinaria porque para eso compartimos la palabra del Señor, para edificar, para restaurar y para bendecir. Mi hermano pastor, ¿qué tenemos en este hermoso día? Amén, amén. Bueno, hoy yo traigo un tema exquisito. Vamos a hablar sobre la grandeza en el servicio. Wow. Pero lo vamos a hablar desde la óptica del liderazgo. Y para esto me gustaría que, si bien empezamos, en el libro de Mateo capítulo 20, aquí vamos a ver una petición, no sin antes nosotros decir que no es un secreto que a nosotros el liderazgo nos posiciona. Nos posiciona porque las personas cuando estamos en una plataforma o en un lugar donde ejercemos el liderazgo, las personas nos ven como tal y entienden que nosotros estamos en eminencia y por ende la persona que está en eminencia tiene un compromiso. Y de ese tipo de compromiso que quiero hoy que nosotros veamos este tema que traigo desde la óptica del servicio en el liderazgo. La palabra de Dios la vamos a leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 20, a la altura del versículo 20 en adelante, donde dice petición de Santiago y de Juan. Amén. Podemos leerla. La leemos así en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero, ¿sabe que cuando hay un pero hay que prestar atención? Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 escucharon esto, se enojaron ¿contra quién? Contra Santiago y Juan por la petición que habían hecho ante Jesús. Entonces Jesús lo encontró a ellos en una discusión y llamándole les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros pase a ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vamos a hablar un poco de la grandeza en el servicio y quiero introducir de la siguiente manera. ¿Qué provocó este disgusto entre los discípulos? Y es que si nosotros leemos la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 19 del texto que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando acerca de 12 tronos cuando Jesús viniera en su reino. Y como Jesús está hablando de posiciones en el momento en el cual Jesús viniera a establecer su reino sobre la tierra, esto parece que llamó la atención de los discípulos. Y los discípulos tenían el interés de saber de esas 12 posiciones, cuál es la posición que ellos, por así decir, le iba a corresponder. Y parece que ellos entendían que el estar a la derecha y a la izquierda iban a tener, esa era una posición de más alto honor. Y si nos lo vemos en el término terrenal, cuando nosotros vemos una junta directiva donde está hablando el presidente de la República, por lo general los que se sientan a su derecha y a su izquierda son los funcionarios de mayor peso, de mayor envergadura, entiéndase, son los más allegados al presidente. Al parecer, como Jesús está hablando de reino, y Jesús está hablando de 12 tronos en el capítulo 19, versículo 28, parece que los discípulos estaban haciendo un cocote en el término dominicano. ¿Qué posición de esas 12 a mí me va a corresponder? Entonces, como Juan y Santiago, según se dice, eran parientes cercanos de Jesús, puesto que la madre de Jesús tenía un parentesco con la madre de Juan y Santiago. Entonces, el término que nosotros utilizamos en este tiempo, concerniente al tráfico de influencia, pues eso se ve desde el tiempo de Jesús. Parece que la madre de Santiago, sabiendo que tenía un parentesco con Jesús, se acerca a Jesús para que Jesús, cuando viniese en su reino, tomara en cuenta, nótese bien, son 12 tronos para los 12 apóstoles, pero la madre de Santiago está haciendo la diligencia para que dentro de esas 12 posiciones sus dos hijos tomen los dos mejores lugares, que es el poner a uno a su mano izquierda y otro a su mano derecha. Entonces, parece que la madre de Santiago y Juan quería lograr esto porque tenía un parentesco muy cercano con Jesús. Y obvio, nosotros cuando tenemos la oportunidad de usar el poder, pues nosotros lo usamos. Podemos poner un ejemplo de la tierra. Cuando usted tiene un pariente que tiene una posición elevada en el gobierno actual, obvio, usted va a tocar esa puerta porque usted entiende que si usted toca esa puerta, usted puede alcanzar posiblemente lo que usted quiere lograr. Entienda, si usted quiere tener un puesto en una institución del Estado y usted tiene un primo o un tío que está ejerciendo una posición como un funcionario, usted va a tocar esa puerta porque usted quiere que le tomen en cuenta y que le pongan en una buena posición. Pues esto fue lo que hizo la mamá de Santiago y de Juan. Tocó la puerta para que cuando Jesús viniera en su reino, le dieran 2 lugares de honor. Pero ¿qué pasa, hermano? Este asunto le creó una situación a los 12. Y es que los 12 empezaron a discutir, los otros 10 discípulos, empezaron a discutir contra Santiago y Juan, porque ellos entendían como que Santiago y Juan le habían cogido adelante, como que Santiago y Juan le estaban jugando sucio por las posiciones que ellos estaban aspirando. Y yo me imagino a Pedro, eso soy yo parafraseando, Pedro que andaba muy de cerca con Jesús, me imagino que Pedro esta parte no le agradó, dijo, ven acá, si usted mira el círculo más cercano del Señor, dentro del círculo más cercano estaba Pedro, pero también estaba Juan y Santiago. Cuando Jesús iba al monte a orar, Jesús se llevaba a Pedro, pero también se llevaba a Juan y a Santiago. Cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, esa experiencia también la vivió Pedro, pero también la vivió Juan y Santiago. Pero por eso pongo a Pedro de ejemplo. Yo me imagino a Pedro que cuando vio este escenario, yo me imagino a Pedro, ven acá, me están jugando sucio. Están hablando de un reino, yo ando muy de cerca con Jesús,
yo entiendo que como yo ando muy de cerca con el maestro, cuando Jesús venga en su reino, a mí me debe tocar una posición. Cuando Jesús encuentra este escenario, Jesús dice, espérense, ¿qué es lo que está pasando aquí? El asunto de mi reino no es como ustedes lo piensan. Los gobernantes de esta tierra, de este mundo, se enseñorean de las cosas de este mundo, pero en mi reino no será así, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, pase a ser vuestro servidor. Y aquí es donde empieza la enseñanza que yo traigo en este día. ¿Por qué hablo de esta enseñanza? Porque nosotros a veces tenemos problemas cuando tenemos una posición de liderazgo. A veces no entendemos que el que está en eminencia está puesto en eminencia para servir. Y fue lo que Jesús explica en este ejemplo. Para hacer un paréntesis y volver con este tema, yo quiero primero poner como ejemplo el liderazgo de David. Nosotros pudiéramos hablar del liderazgo de Moisés, del liderazgo de Josué, pudiéramos hablar de Samuel, de los profetas, pero hoy yo quiero asociar, para traer un paralelismo a lo que estamos hablando, con el liderazgo de David, asociarlo a este tema. Por ejemplo, cuando David sale corriendo de Saúl, todos sabemos que, según nos narra las escrituras, dice que David se fue a la cueva de Adulán, corriendo de Saúl porque estaba siendo perseguido. Pero cuando David llega a la cueva, dice que en la cueva habían hombres desvalidos, hombres que tenían deuda, hombres que tenían problemas de depresión, habían todo tipo de hombres con problemas. Todo el que estaba en la cueva tenía problemas. Y David también tenía problemas porque estaba corriendo por su vida. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando David llega a ese lugar y se encuentran con todo ese tipo de personas, o esas personas se encuentran con David, dice que David se hizo su capitán. Y cuando David se hizo capitán de este tipo de personas, parece que David le creó una esperanza. Y al crearle una esperanza, esas personas ya daban la vida por David. Por eso vemos en el capítulo 23 de Primera de Samuel, cuando narra la historia de los 37 valientes de David. Muchos dicen son 30, otros dicen son 37. La Biblia narra que son 37 valientes. Cuando usted mira la vida desde la perspectiva de los seguidores de David, estos 37 valientes, si usted lee el capítulo 23 de Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta que David jugó un papel muy importante en la vida de estos hombres. ¿Cómo así, varón? Sí, usted tiene que ver que David hace una petición. David dice, mira, yo quisiera tomarme un poco de agua del río que está allá en Belén, de uno de los pozos. Pero David sabía que no podía merodear por esos lugares porque habían personas, habían enemigos. Pero David solamente tenía que proponerse alcanzar algo, y esos hombres de esos 37 valientes estaban dispuestos a dar la vida por David. Ahora, hágase la pregunta, ¿qué hizo David para que esos hombres tengan esa entrega de entregar, si fuera necesario, hasta su vida para cumplir uno de los caprichos de su rey o de su capitán? Entonces, esos 37 valientes que daban la vida por completo por David, le entregaban su vida por David porque David había hecho proeza a favor de estos hombres. Cuando dice en el capítulo 30 del libro de Samuel, dice que David fue a una batalla, pero dentro de la batalla hubieron 200 hombres que no pudieron ir a la batalla porque estaban cansados. Y cuando David viene de la batalla, que había adquirido el botín, cuando David viene, escucha este ejemplo de liderazgo. Por eso traigo el tema de David. Porque David toda su vida ha tenido seguidores, pero es porque él fue un servidor. A veces nosotros queremos ser líderes, pero ser líderes para que nos sirvan. Y si nos vamos al término de David, David tuvo una trayectoria porque fue un hombre que sirvió a los demás. Y cuando nosotros como hombres de Dios le servimos a los demás, nosotros vamos a tener personas que nos rodean que van a ser entregados a hacer lo que sea por nosotros. A veces nosotros entendemos que cuando estamos en una posición de liderazgo, nosotros estamos para que los demás hagan las cosas que nosotros mandamos a hacer. Y ese es un error. Yo como pastor, en mi poca experiencia que tengo, porque soy nuevo en el ministerio, pero yo como pastor trato de dar ejemplo en la iglesia. Porque a veces a los pastores
no vamos a decir que no han enseñado, pero nosotros adquirimos esa enseñanza, no sé de quién, pero nosotros a los pastores le queremos dar, a la hora de servir un alimento, comida o algo, nosotros queremos darle el primer plato al pastor. En mi congregación, yo trato de poner el ejemplo. Yo trato de ser el último en comer. A la hora de servir, yo trato de ser el que sirve y si queda, yo como. Pero entonces, a veces tenemos una enseñanza errónea. Nosotros queremos darle el primer plato al pastor porque es el líder que está en eminencia. Y no es lo que Jesús nos está enseñando en esta enseñanza. El que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser el siervo de todo el que está aquí. Y eso tenemos nosotros que entenderlo. Entonces David tenía 37 valientes que estaban dispuestos a dar su vida por él, por las cosas que David había hecho por él. Si nosotros miramos la trayectoria de los hombres que se iban agregando al ejército de David, ustedes van a encontrar esos desvalidos que estaban en la cueva de Adulán, que no tenían futuro, que no tenían esperanza, que no sabían qué iban a hacer con su vida. Pero llegó un hombre que le creó una esperanza. Llegó un hombre que creó un futuro para ellos. Llegó un hombre que entregó su vida por ellos. Pero hay algo importante aquí. David era un hombre de guerra, tenía un ejército, pero David era el primero que iba adelante. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Nosotros como líderes somos los primeros que debemos de ir delante. Este tema toca muchísimo porque hoy día hablar de liderazgo, muchas personas lo toman como una posición. Hoy día que el término honra está demasiado de moda. El sí, ser líder es que necesito que me honren porque soy el líder. Necesito que, y el que tiene esta posición lo ve como que está más elevado a los demás. Y muchas veces se ve un liderazgo dañado por el egocentrismo, porque soy el líder. Pero hoy día se ha convertido lo que es egocentrismo, esta posición de apariencia ha provocado y lo han utilizado para llamarlo honra. Exactamente. Hoy día la honra, tenemos debajo del manto de honra, tenemos los orgullosos, tenemos los arrogantes y tenemos los que tienen un espíritu de que ellos son superiores a los demás. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno habla de liderazgo, tú lo puedes ver en el plano natural como que estoy sirviendo, pero en lo sobrenatural hay algo que tú estás plasmando. Y hoy día el término honra está llevando a que la gente busquen ese reconocimiento del hombre, pero no como Dios lo dejó plasmado. Exactamente. A veces, qué bueno que tú tocaste esa tecla, porque la tenía pendiente, el tema de la honra. Nosotros le damos un mal uso. Yo sé que tú crees en la honra, yo creo en la honra. Sí. Y es bíblico el término de la honra, pero a veces lo asociamos en el término del servicio y como yo entiendo que tú estás en eminencia, la honra es que yo te sirva a ti. Pero Jesús nos está poniendo ese ejemplo. Si nos vamos al ejemplo de Jesús, entonces todo el mundo debió de estar al servicio de Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo, no, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Yo vine a servir, a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se despojó de su trono, Jesús vino a este mundo en un cuerpo de carne y despojándose de todos sus privilegios para venir a este mundo a morir por nosotros los seres humanos. Jesús nos está dando simplemente con eso, nos está dando una enseñanza. Y la enseñanza que Jesús nos está dando con eso es que el servicio mío, tanto mío como el suyo, y de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios, oye, como nosotros nos autodenominan siervos. La palabra siervo viene del término servicio. A veces nosotros nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Si nosotros pusiéramos este término del servicio en funcionamiento, a la hora, cuando usted llega a un lugar y usted esté sentado en un transporte público, usted se va a dar cuenta, hermano, que los modales le van a fluir cuando usted entiende ese término de servicio. Entra una persona adulta, usted se para de una vez y le entrega ese asiento. Usted está sirviendo a esa persona. Pero no simplemente porque sea adulto, es porque usted sabe que usted es un siervo. Si nosotros aplicáramos a nuestra vida el término del servicio, este mundo fuera diferente. ¿Cómo podríamos definir el término servicio? Que muchas personas tienden a que servir es ser un tonto, es ser un bobo. ¿Cómo definiríamos el concepto? Bueno, dice la Biblia que es mejor servir que ser servido.
Yo no sé si en algún momento que te ha tocado servirle a alguien, eso no tiene explicación, pero el término del servicio, cuando usted le sirve a alguien, eso le deja a usted dentro de sí una satisfacción que no tiene explicación. Ahora, cuando nosotros servimos, la pregunta que usted hizo, ¿cómo lo podríamos definir? Cuando nosotros servimos, servimos sin esperar nada a cambio. Nosotros servimos porque hay algo en nuestro corazón, en nuestro ser, que fluye y que nos impulsa a nosotros ser lo que en esencia nosotros somos. No sé si me explico. Exacto. O sea que el servicio está muy relacionado con la humildad y la sencillez de un corazón. Se podría decir. Aunque también el término humildad, la gente lo asocia al término de vestir, no, nada que ver. Usted puede vestir como sea y usted puede ser humilde. Usted Sí. puede ser un siervo y puede ser humilde también. Pero en sí lo que en este tiempo está escaseando el tema del servicio. Nosotros llegamos a una congregación y a veces todos los asientos están abarrotados, pero yo soy de la casa, yo estoy viendo que está llegando una visita y no somos a veces no somos muy tan sociales como para ponernos de pie y tenderle o darle el asiento a esa persona que acaba de llegar. Sí. Entonces nosotros, en ese sentido, debemos de aprender a ser servidores. Jesús, y algo claro, eso está claro. Yo tengo un tío que me dice que hay gente que se pierden en lo claro. Este capítulo 20 del libro de Mateo narra la historia, lo deja bien explícito. El que quiera ser mayor, el que quiera tener una posición, el que quiera estar en eminencia entre el pueblo, tiene que ser siervo de todo. Pedro acató esta norma, Pedro acató este mensaje. Y Pedro dijo, pero este es el asunto, entonces, ok, vamos a empezar a servirle. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Vámonos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Ustedes saben que la iglesia todo lo tenía en común. Pero, ¿qué sucede? Que como la iglesia lo tenía todo en común, había un equipo dentro de los apóstoles que estaban puestos para servir. Pero los apóstoles se habían dedicado a la predicación y el ministerio de servidumbre se había descuidado de las mujeres de las viudas, de la viuda de los griegos. Escuchen, al principio Pedro estaba al frente. Lo vemos cuando Ananí y Zafira, Pedro fue a hablar con ellos, ¿dónde está la heredad que ustedes vendieron? Pedro estaba en el servicio, Pedro estaba a la hora de servirle a los demás, pero llegó un momento donde los apóstoles estaban dedicados a la predicación y no daban basto para la predicación y para el servicio. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Había un equipo que servía, pero ese equipo se había descuidado de las viudas de los griegos. Y cuando se descuidaron, dice que la viuda de los griegos se quejaron delante de los apóstoles y Pedro tuvo que llamarle a la atención. Y Pedro dijo, espérense, no podemos nosotros estar dados a la predicación y también al servicio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Para dar a entender que Pedro sí acató el mensaje. Pedro dijo, espérate, el que quiera ser mayor entre vosotros, ¿qué tiene que hacer vuestro siervo? Pedro se convirtió en siervo de los demás y vivió. En el libro de los Hechos usted se puede dar cuenta que Pedro vivió sirviendo, los apóstoles vivieron sirviendo, Juan vivió sirviendo y todos los discípulos vivieron una vida de servicio. A raíz del tema que plantea sobre el servicio a las viudas, ¿qué diríamos? Popularidad versus llenura del Espíritu Santo. Bueno, está fuerte esa parte. Porque cuando se habla de liderazgo se dice que el que es líder es porque lo siguen. Pero hay gente que tiene seguidores, pero no tiene la llenura del Espíritu Santo. Bueno, tú sabes, hay un tema, porque ya en el siglo que nos ha tocado vivir, hay gente que utilizan este tipo de plataformas. No es el caso, porque hay plataformas que son de bendición, como es el caso de esta. Yo podría decir que esta plataforma es de bendición, pero hay otras plataformas que mi intención no es ni criticarla, ni hablar mal de ella, pero el objetivo central no es ni siquiera tener discípulos, porque Jesús nos mandó a ser discípulos. Hay muchos que lo que quieren tener es seguidores, y eso es una realidad. Ahora bien, el que quiera tener seguidores ya sabe cómo hacerlo, pero el que quiera ser discípulo obligatoriamente necesita ser lleno del Espíritu, porque para ser un discípulo obligatoriamente hay que tener la esencia del Espíritu.
Porque para formar un discípulo, usted va a dar de lo que usted tiene. Y si usted no tiene nada para dar. Entonces, hoy en día se quiere ser popular, pero más que ser popular, es mejor ser lleno del Espíritu Santo. Ciertamente, porque aún para el cargo más mínimo, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, Sí. Hechos de los Apóstoles yo lo describo como una de las joyas más extraordinarias que tiene el nuevo pacto. Eso es así. Hechos de los Apóstoles, para lo más mínimo que usted vaya a hacer, usted tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Hoy día no es necesariamente estar lleno del Espíritu Santo. Eso es así. Hoy día es tu nivel de popularidad, es lo que define tu liderazgo y Eso tu es así. servicio. Eso es así. Y hay mucha gente que tiene popularidad, pero está seco. Y muchos le siguen. Y eso es difícil de nosotros poder sacar a las personas de ese error. Porque ya hay gente que se han hecho tan populares y las personas le siguen por su popularidad. Pero oye bien lo que tú dices, en lo más mínimo en las cosas de Dios, usted necesita ser lleno del Espíritu. Sí. Porque para los apóstoles tuvieron que elegir para servirle a las viudas. Así de los es. griegos, tuvieron que escoger a personas llenas del Espíritu, porque había muchos discípulos, pero Pedro no cogió a todos, Pedro cogió a los que estaban llenos. Si miramos desde una óptica de la elección de los apóstoles hacia los demás, todas las personas que fueron escogidas por los apóstoles debían ser llenos del Espíritu. Escogieron a Esteban lleno del Espíritu, escogieron a Prócoro lleno del Espíritu, y todos esos hombres que lo cogieron para esa mínima cosa, porque hoy nosotros podemos decir que es mínima, porque a nosotros nos ha tocado servir, qué sé yo, servirle una funda navideña, eso no es nada, pero para eso había que estar lleno del Espíritu, porque el que está lleno del Espíritu va a obrar conforme al Espíritu. ¿Y por qué? Porque imagínense usted, si lo asociamos con la escritura de Mateo 20, muchos a la hora de servir, tal vez van a usar el tráfico de influencia. Fulano es amigo mío, como fulano es amigo mío, déjame pasarle 2 fundas. Pero el que está lleno del Espíritu sirve con equidad. Y sabe algo también, que muchas veces el servicio no se recibe lo que Dios quiere por caer en murmuración. Estar lleno del Espíritu, porque voy a barrer la iglesia y yo limpio la iglesia. Pero cuando tú estás limpiando la iglesia, tú no tienes que ver quién ensucia ni nada. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú estás limpiando la iglesia y tú estás hablando en lengua y tú sientes una gloria y dices, Dios mío, pero esto sí es bueno, limpiar la iglesia, que es lo que yo siento. Pero cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, aquí es que me ensucia. Entonces, hay muchas bendiciones que no abrazan a las personas que están sirviendo, pero la lengua comienza y le atrofia la bendición de ese servicio. Exactamente. Y es lo que está pasando aquí en ese capítulo, en el capítulo 20, que los discípulos, imagínense usted, los discípulos empezaron en murmuración. Tal vez no se lo dijeron a Jesús, no fueron a la fuente. Yo creo que a veces eso suele suceder entre nosotros, en dichas congregaciones. A veces en la congregación hay diferentes tipos de ministerios. Hay unos que quieren echar hacia adelante, hay otros que están enfocados en las almas, hay otros que están enfocados en otras cosas, pero siempre en las congregaciones van a haber dos ministerios que van a tener choque y van a tener inconvenientes por el tema de la eminencia, de que si yo soy primero, de que si usted es segundo. Ahora bien, si nosotros, en el caso mío, como pastor, si yo como pastor veo una situación como esa, yo aplicaría lo que dice Mateo 20. El que quiere ser mayor entre nosotros tiene que ser vuestro siervo. Y lamentablemente, muchos han permanecido con esta parte oscura en su vida, pero eso es una realidad. Si usted busca en las congregaciones, las personas más queridas en las iglesias son los que más sirven. Porque cuando usted toca la puerta, esas personas están ahí. Cuando usted le llama, esas personas están ahí. Cuando usted necesita una palabra, esa persona está ahí. Cuando usted necesita que oren por usted, esa persona está ahí. Cuando usted tiene seguidores por ese tipo de índole, por ese tipo de obras que usted hace, verdaderamente es evidencia de que usted está lleno del Espíritu y de que Dios está obrando en usted. Entonces, nosotros como seguidores no amamos, como seguidores de Jesús, no amamos simplemente la posición, sino que nosotros servimos y el servicio nos posiciona en el lugar
donde Dios entiende que nosotros debemos de estar. Ciertamente, porque aún las escrituras nos enseñan que demos honra. A quien honra merece. Dios honra a sus hijos. Eso es así. Y hablar del tema de los seguidores es algo bien caótico por todo lo que una persona puede llegar a hacer para conseguirlos. Pero muchas son de forma ilegal. Vamos a utilizar ese término. Exacto. No es de la forma correcta. Entonces, los escribas, fariseos, ancianos, saduceos, cada uno de este equipo tenía sus seguidores. Exactamente. Pero cuando ellos ven que Jesús de Nazaret está tomando más adeptos que ellos, más seguidores, más personas, dicen, este hombre hay que detenerlo. Pero no era cuestión porque a ellos les interesara que el pueblo estaba bien, era cuestión de seguidores. Sí. Porque hay personas que ya no es por el servicio, es que el ego los tiene demasiado inflados. Exactamente. Entonces, esa elevación carnal y natural es lo que provoca. Yo quiero que me sigan. Yo quiero que la gente esté pendiente de mí. Pero en ningún momento es que tú tienes ese anhelo por el servicio. Exacto. Sino el reconocimiento. Y siguiendo esa misma línea, si ponemos el ejemplo de Juan el Bautista y Jesús, tú sabes que Juan el Bautista era, aparte de que era Juan el Bautista, era maestro y tenía seguidores. Dentro de ellos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era seguidor de Juan. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús sale al encuentro de Juan, Juan sabía que él tenía que bautizar al Hijo de Dios. Y cuando Jesús viene y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué pasa? Juan, que era maestro y tenía seguidores, ya Jesús, después de haber sido bautizado, Jesús se mostraba en las plazas predicando y hablando del reino de los cielos. Los discípulos de Juan en una ocasión dicen, maestro, al que tú bautizaste lo hemos encontrado bautizando y hablando y hablando del reino de los cielos. Y Juan dijo, es necesario, escucha esto, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Juan le está diciendo a sus seguidores, es necesario ya que el maestro que ustedes conocen, es necesario ya que dejen ustedes de seguirlo y empiecen a seguirlo a él. Juan, cuando le dice esto a sus discípulos, Andrés se encuentra con Jesús en una plaza y Andrés le dice a Jesús, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dice a Andrés, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Andrés automáticamente sigue al maestro. Dice que Andrés fue corriendo donde su hermano Simón Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Y por qué hago este paralelismo en esta escritura? Porque Juan era el maestro del momento de este tipo de personas. Pero ya Juan entendió, ya llegó el que tenía que venir, ya no me sigan a mí. Es necesario que yo mengüe, es necesario ya que yo deje de sonar, es necesario que mi sonido quede atrás y ahora empiecen a seguirlo a él. Si nosotros los líderes de este tiempo entendiéramos esta parte que Jesús y Juan, que pasó entre Jesús y Juan, y lo aplicaran a nuestra vida, porque a veces nosotros sabemos que hay personas que son verdaderamente líderes, que son hombres que han dejado la vida entera en el ministerio y han servido por completo en el ministerio y nosotros lo hemos reconocido. Pero a veces nosotros actuamos de manera egoísta, porque a veces queremos ser reconocidos en nosotros y queremos apagar la luz de los demás. No importa quién esté ahora mismo en la palestra cristiana, el que esté sonando y el que no. Lo importante es que el nombre de Cristo sea mencionado y sea predicado. Y nosotros debemos entender esto, que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Ciertamente, dar paso es muy necesario porque en ocasiones ser siervo es preparar a otros para obras poderosas en Dios. Exactamente. Ser siervo no siempre es que usted va a ser el protagonista, sino también que hay personas que están en el evangelio y ellos actúan como que ellos se jubilaron. Y el siervo de Dios no se jubila. El que es profeta viejo dice, vamos a darle paso a lo nuevo, pero luego que él da paso a lo nuevo, él se queda como un formador, como un preparador. Hay gente que se jubiló en el evangelio, no hace... Ni deja que el otro haga. Ay, Dios mío. Mira, pero ciertamente, o sea, y bajo esa atmósfera, bajo ese panorama, nosotros vemos
que dar paso también tiene que ver muchísimo con el servicio. Eso es así, y cuando nosotros entendemos esta parte de dar paso a los demás, y nosotros comprendemos, porque, bueno, no es el caso nuestro, porque apenas nosotros estamos comenzando en este ministerio, pero nosotros a veces conocemos personas que Dios lo ha traído al camino, están frescamente en el Evangelio y tienen apenas 1, 2, que 3 años, tal vez usted y yo tenemos 20, 25 años, y nosotros entendemos que por el tiempo que tenemos, nosotros debemos de estar mejor preparados, mejor posicionados. No, no se trata de eso. Dice que Dios lo hace con quien Él quiera. Si Dios quiere hacerlo con él, que se convirtió ayer y tiene 1 año en la fe, y Dios lo quiere hacer con él, porque eso es otra cosa. Tú estás hablando de jubilarse. A veces nosotros creemos que por el tiempo que tenemos en la fe, Sí. nosotros ya no somos patriarcas. No, no se trata de eso. Usted puede tener 30 años en la fe, Y se usa esto en este tiempo, el patriarcado. pero hay gente que se han creído patriarcas, que dicen, yo tengo 30 y 40 años en la fe. Yo tengo 30 años sufriendo la Cristo en este evangelio. Eso no se trata de años. Se trata de que el fuego de Dios se mantenga viva, que la llama del Espíritu se mantenga viva en nuestros corazones. O sea, que es basado en lo que Pablo dice. No es del que corre, Exactamente. no es del que salta, Exactamente. sino de quien Dios tiene misericordia. Exacto. Y a raíz de la porción bíblica que en el inicio compartías con cada uno de nosotros, ¿podríamos nosotros decir que en Dios hay o no hay acepción de personas? De acuerdo a la porción que leíste. Ellos siempre ha habido. O sea, en Dios. Sí, no debería de haber, pero siempre ha habido. ¿Dios tiene acepción de personas? No, Dios no la tiene. Obvio que no. Dios no tiene excepción de personas. Pero el que lee la Biblia podría interpretarlo, porque Jesús de los 12 apóstoles sacaba 3 aparte. Y decía, fulano, vámonos para tal sitio, vamos a compartir esto. Y mira, Pedro, Juan y Santiago vivieron experiencias con Jesús que los otros 9 no vivieron. Y ellos la supieron porque tal vez ellos se la contaron. Tanto así que Jesús le decía, no se lo digan a los demás. O sea, y con esto no quiero decir que Jesús tenía sección de personas, ni que Dios tiene sección de personas, pero dentro de ese círculo Dios quería revelárselo a ellos 3. Ahora, Dios es soberano y Dios hace como Él quiera. Pero de acuerdo al antiguo pacto, enseña que la comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los íntimos, exactamente. Entonces, Dios tiene o no tiene favorito, tiene íntimo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque hay gente que se cree favorito de Dios. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, yo realmente, yo no diría que hay gente que se crea un íntimo. Ya en la gracia que nos ha tocado vivir, ya si fuera en el antiguo pacto, podríamos decir que Elías en algún momento podríamos decir, no estoy diciendo que Elías fue egocéntrico, ¿no? Pero en algún momento Elías dijo, por mi palabra, no va a llover y no llovió, por la palabra de él, en el antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto, yo diría que no hay aquel que se crea que es más íntimo que Dios. Y si hay un creyente o hay un líder que se crea por tener una relación muy íntima con Dios, se crea un favorito superior a los demás, tiene que arrepentirse. Literalmente, tiene que arrepentirse. Hoy alumbramos el tema de lo que es el servicio, muy relacionado con también el liderazgo. ¿Podríamos nosotros decir que el que sirve no se goza o no se llena del espíritu, igual que el que está ahí participando de un servicio activo? Bueno, yo prefiero jugar la función de servir. El que se quiera gozar sin hacer nada, que se siga gozando. Pero yo voy a hablar de mí. Y es lo que yo enseño. Y yo sé que tú tienes tiempo conociéndome. Y tú sabes que es así lo que te estoy diciendo. Y el que me conoce, que me está escuchando hablar, sabe que es así. Que yo esto lo enseño y lo vivo. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser de los que fueron parte. Por ejemplo, los discípulos fueron parte de lo que pasó en el día del Pentecostés. Yo quiero ser parte de lo que está pasando hoy en día en la Nueva Jerusalén, que es donde yo estoy pastoreando. Yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer ahí. Ahora, si usted quiere ser lo que van a mirar de lejos, yo lo vi, pero no fui parte. Esos son problemas suyos. Yo quiero ser de lo que fueron parte. Si yo entiendo que haciendo yo soy más útil, pues yo voy a hacer. Si hubiera que darle un consejo a esas personas que
Ellos tienen sus seguidores, pero no de la forma correcta, sino de una forma incorrecta por exégesis extraviada a textos y porciones bíblicas. Si hubiera que darle un consejo, porque la manera de servir no es la indicada bíblicamente, ¿qué le diríamos? Bueno, el consejo que yo le diría es, primero hagamos un stop y miremos, ¿a quién están siguiendo nuestros seguidores? ¿Me están siguiendo a mí o están siguiendo a la persona de Cristo a través de mí? Porque puede que una persona tenga un acercamiento al Señor a través de mí o a través de ti. Pero nosotros sabemos que el protagonista de la película no es usted ni soy yo. En una ocasión, escuche algo, en una ocasión un compañero, un amigo muy cercano mío, fuimos a una iglesia. Y yo soy extranjero en esa tierra. Yo nunca había ido. Me dijo, vamos a llegar a una iglesia. Pero yo estoy viendo que la intención de ese compañero no era ni siquiera tener un encuentro o algo que Dios tuviera que hacer con él a través de su espíritu, no. La intención de él era llamar a la atención de todo el que estaba ahí. Yo lo vi en él. Entonces yo como hombre de Dios lo jalé aparte. Digo, mira, tiene que tener cuidado. Porque si con algo Dios es celoso, es con su gloria. Y tú lo que estás intentando es de llamar a la atención, de cautivar la mirada de todo el que está en el escenario. Cuando la gloria es de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Si hay que darle un consejo a personas que tienen muchos seguidores, el consejo sería este. El protagonista de la película siempre será Jesucristo. Tengamos cuidado de que la gente no nos siga a nosotros. Y si es así, todavía tenemos tiempo para nosotros hacer un stop, volver atrás, como Dios le dijo a la iglesia en Éfeso. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque probablemente empezamos con un buen sentir, pero ese sentir, tal vez un minuto de fama o un minuto de popularidad, no ha hecho perder el norte y por esta razón hemos perdido el objetivo. Y el objetivo es nosotros predicar a Cristo y a este Cristo crucificado y resucitado. Excelente. Con esta frase culminamos este segmento. El protagonista de la historia es Cristo, no somos nosotros. Así que será hasta una próxima entrega de este segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Pastor, muchísimas gracias por haber compartido estas experiencias con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir el pan diario, que es el que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces será hasta una próxima entrega. Bye, bye.